los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y demás que menciona este artículo relacionado con pruebas que son aplicables y perfectamente viables y legales utilizadas para dirimir un hecho de tránsito. Esta ley 38 es aplicada conforme al artículo 37 de la referida ley. Y es que en toda esta ley aplica a todos los procedimientos administrativos que se surtan en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. Es decir, actúa como una norma supletoria y abarca en su totalidad los elementos o herramientas tecnológicas como medios científicos que sirven de apoyo para la decisión, para el tratamiento, para el análisis de la jurisdicción administrativa. Debo señalar también que en los procesos, en este caso de la jurisdicción penal, se trata de diferente forma o en dos vertientes. Por un lado está el casi saliente sistema inquisitivo que trata la ley, el Código Judicial en su libro tercero, y por otro lado entonces está el Código Procesal Penal que aplica el sistema penal acusatorio de la República de Panamá, el cual está hoy en día abarcando casi en su totalidad los procesos, salvo, como es conocido, los procesos de vieja data, los cuales todavía seguimos practicando y rigiéndonos en cuanto a procedimientos por el Código Judicial en su libro tercero. Pero el Código Judicial en su libro tercero habla sobre, en el artículo 20.7.7 y 20.7.8, sobre la práctica de lo siguiente: cuando fuere conveniente para esclarecer y comprobar el hecho, se ordenará la práctica de una inspección ocular que se comunicará a los interesados con la anticipación debida y no se suspenderá por la no comparecencia de estos. De la diligencia que se refiere al artículo anterior se dejará constancia detallada mediante un acta que será firmada por el funcionario de instrucción, su secretario y por las demás personas que intervengan en ellas. Dice así: del mismo modo se procederá cuando se practiquen las diligencias de reconstrucción de hechos que han de tener objeto de determinar si verdaderamente esto sucedió, como se afirma, y mediante la utilización de los elementos materiales que se presumen. Entonces, aquí se trata sobre la posibilidad y la legalidad de la diligencia de reconstrucción de los hechos, la cual está contemplada por el libro tercero del Código Judicial en su artículo 20.7 y 8. Ahora bien, hoy en día se menciona la palabra recreación de los hechos, reconstrucción de los hechos, y en ese tema estamos. El Ministerio Público hoy en día, como su facultad dispositiva de investigación para acreditar el hecho punible, fija la fecha de la recreación de los hechos, donde específicamente intervienen los peritos para determinar la causa o razón de un hecho de tránsito. Considero oportuno detenerme un poco en cuanto al análisis del objeto de una reconstrucción o de una pericia, y es relacionado con lo que señala el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 640 del 27 de diciembre de 2006, que define el accidente de tránsito. Y el accidente de tránsito lo cita como un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento que cause lesiones y o daños a personas y bienes involucrados en él, y que ocurren en vías públicos o de uso público. He estudiado un poco la legislación vecina de países vecinos y cita lo mismo. Accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario. No quiero profundizar en esto, primero porque no es el tema específico de la conferencia y del seminario o del congreso, pero sí dejar en la inquietud de todos que el decreto ejecutivo describe o define el accidente de tránsito como un evento generalmente involuntario. No dice evento involuntario, solo dice más bien generalmente, lo cual motiva a realizar
múltiples discusiones de parte de los estudiosos en materia de tránsito para determinar si es siempre o no siempre, pero con la norma en el artículo 3, y lo dejo como una inquietud, dice generalmente, no dice siempre o no excluye la situación sobre la base específicamente de involuntario. Es decir, no, el término o la definición habla de, y lo repito, evento generalmente involuntario. Dejo esto para que sea tratado precisamente por ustedes como estudiosos de la materia y de alguna u otra manera las autoridades aquí presentes analicen este término para futuras debates, conferencias y precisamente para definir si es ese el término que debemos seguir utilizando para describir un accidente de tránsito. En el concepto de herramientas tecnológicas, la herramienta tecnológica viene a ser el objeto tecnológico creado o el objeto creado por el hombre para apoyarse y poder con eso definir, aclarar, exponer, apoyarse, ayudarse en el diario vivir y en temas específicos como los que voy a tratar. Las herramientas tecnológicas para el caso específico en los procesos administrativos, así como en los procesos penales, y en su momento voy a hablar hasta de los procesos civiles, viene a ser el elemento con el cual el abogado, la parte, se puede apoyar para establecer situaciones que pueden excluir o incluir en una responsabilidad sobre un hecho. Precisamente lo que se hace con una herramienta tecnológica en un proceso legal por hecho de tránsito es determinar la existencia de elementos para determinar la responsabilidad o no. En ese orden podemos mencionar que es de suma ayuda para una investigación en un proceso legal por un hecho de tránsito el video. El video utilizado, que puede ser un video de seguridad por una cámara precisamente de seguridad que se encuentra ubicada en un lugar por una autoridad, una entidad o una empresa, o también el video aficionado. Pero estos tipos de herramientas tecnológicas que llevan a determinar situaciones sobre la base de lo que una parte o el mismo despacho de investigación quiere probar, es de una herramienta de mucha utilidad. En un video se puede determinar distancia, modo y lugar. Ha sido de mucha utilidad para las investigaciones y para los procesos legales y la determinación de una responsabilidad o exclusión de ella, la verificación de un video en la cual se analiza el espacio, se analiza también el tiempo y se analiza también los participantes. Entonces, resulta muy importante cuando se va a dirimir sobre un hecho de tránsito establecer si existe o no un video el cual va a brindar una ilustración a las autoridades por parte de quien fuera, en el caso Ministerio Público o cualquiera de las partes intervinientes, a demostrarle al juez o también en la esfera administrativa, a demostrarle a la autoridad qué ocurrió en ello. También podemos tomar en cuenta como otro elemento, viene a ser el video o la cámara que se utilizan y que hoy en día utilizan ciertos vehículos o que aplican ciertos, en el caso conductores, que instalan en sus vehículos este tipo de cámara para en su interior y exterior tener el control de lo ocurrido.
para todos es conocido que aquí presente, que en un proceso de tránsito se puede dar una situación relacionada sobre la existencia de un vehículo que ingresa a una vía y un vehículo que transita por la vía principal. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones que los conductores o la estrategia o el argumento puede ser es que el conductor del vehículo que venía por la vía principal venía chateando y venía distraído. Me he encontrado con cámaras que filman no solamente la parte exterior del vehículo cuando va en su tránsito, sino que también con la parte interior. Entonces, ese tipo de ilustración o de video puede mostrar a un tribunal lo relacionado con que ese conductor sí estaba mirando al frente, sí estaba atento y sí estaba observando lo que ocurría, y no por el contrario determinar de que estaba chateando, que estaba atento a un celular. Entonces, yo he sido observador de cámaras que se utilizan para filmar la parte interna de un vehículo. Ahora bien, claro, todo eso lleva lo que se llama si la prueba es procedente, es legal, pero nada tendría razón para negarla si un conductor voluntariamente ofrece esta prueba, la entrega al análisis y a la verificación por parte de, en este caso, los peritos calificados para esta materia. Otra herramienta tecnológica que hemos conocido se trata precisamente de la animación de un hecho de tránsito, lo cual brinda y expone por parte del perito experto una exposición de cómo ocurre un hecho de tránsito. Intervienen en lo mismo la animación del vehículo, del área, de la vía, y todo esto conlleva a una conclusión de parte de este experto que plantea, tomando como referencia el elemento tecnológico, software, computadoras, la animación y conclusiones que se sustentan precisamente en este programa, y el cual servirá para que la autoridad sea ilustrada en cuanto a cómo ocurre un hecho de tránsito. Esto lo podemos utilizar si no existiese un video real de cómo ocurre un hecho de tránsito. Es la exposición, es el planteamiento que hace un perito de cómo podría ocurrir este o aquel hecho de tránsito. Otra herramienta muy utilizada hoy en día para determinar la relación o no de un vehículo con un hecho de tránsito y por ende del conductor corresponde a la utilización del dispositivo de GPS. El dispositivo GPS es plenamente utilizado por parte de las empresas, en este caso corporativamente hablando, para determinar y controlar sus vehículos en cuanto al sitio, tiempo y hasta velocidad, detención, movimiento de dicho vehículo. Es precisamente utilizado para determinar si un vehículo transitaba por X o Y vía. ¿A qué lleva eso? Lleva precisamente a verificar en el evento, casi siempre, de una situación relacionada con una fuga, tanto en base a una colisión o en base a un atropello, y conlleva con ello a que ese vehículo puede ser, mediante este dispositivo tecnológico que analiza a través precisamente del GPS, si ese vehículo transitaba por el área al momento del hecho o no, y también a qué velocidad transitaba, si el mismo se detuvo o no. Para nosotros ha sido de utilidad este dispositivo, puesto que con ello podemos descartar la relación de un determinado vehículo con un hecho de tránsito. Ahora bien, ¿cómo tenemos que agregar como otro elemento tecnológico y que es de estudio científico, precisamente todo lo relacionado con el estudio sobre lo que se puede captar en un vehículo relacionado con la existencia de restos o no.
Para todos es conocido que en un efecto de un atropello se puede dejar o deja muchas veces en un vehículo, no puedo decir que todas porque sería excederme en la capacidad de conclusión, pero sí en la mayoría de los casos deja resto humano en el vehículo. Entonces se utiliza para eso las cámaras y el elemento de la verificación sobre si hay o no resto humano. Esto se utiliza a través de unas cámaras que muestran en la forma de la capacidad del infrarrojo y todo lo relacionado con la capacidad para determinar si hay o no resto en el vehículo, y ello pudiera ser para descartar o incluir la relación de este vehículo. En cuanto a la manera y forma como se puede utilizar y se puede ejercer y presentar este tipo de herramientas tecnológicas, tenemos que manifestar que el Código Procesal Penal hoy vigente habla en su artículo 130 sobre el uso de imágenes y sonidos, y dice lo siguiente: el registro de imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencia. No obstante, queda prohibida toda forma o edición de las imágenes registradas. Dice, la autenticidad e inalterabilidad de estos registros se asegura con los medios técnicos idóneos, y los originales se deben preservar en condiciones que se garantice su inviolabilidad y hasta el juicio. Entonces, resulta muy importante por parte de los técnicos en la materia de tránsito, específicamente los peritos que estudian día a día los hechos y las causas de un accidente de tránsito, que puedan estar y ser partícipes en este tipo de pruebas en su análisis, para con ello en su momento oportuno llevar ante el juez sus conclusiones, las cuales apoyan precisamente por este artículo 130 del Código Procesal Penal. El artículo 318 del Código Procesal Penal habla sobre la inspección al lugar de los hechos, y el mismo dice: los funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección del fiscal encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar mediante la inspección del lugar y de las cosas los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho común. El resultado a cargo de la inspección dejará constancia escrita de los participantes en dicha diligencia. También dejará constancia en soporte tecnológico describiendo el estado de los lugares y de las cosas, recogiendo todas las evidencias útiles, y podrá transcribir las medidas y tomando las medidas de seguridad para preservarlas. Es decir, en la inspección de los hechos, precisamente es muy importante el soporte tecnológico que se pueda utilizar. En este caso tendríamos hablando de filmaciones del área, y precisamente en ese momento el perito cobra una relevancia absoluta, porque esa información que recaba en una inspección la llevará en su momento lo llevará a determinar razones para sustentar sus conclusiones. Entonces, el artículo 318 faculta a dicha inspección y faculta a la utilización de un soporte tecnológico para preservar la información. El peritaje como tal está sustentado por el artículo 406 del Código Procesal Penal. El artículo 406 del Código Procesal Penal dice: puede practicarse un peritaje cuando sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un elemento de prueba. La prueba policial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos, independientes. Y después cita que debe llevar su acreditación, debe conllevar diploma, certificado de idoneidad, o en caso de que no se requiera la idoneidad para eso, se debe acreditar su experiencia con certificaciones correspondientes. Entonces,
la procedencia del peritaje, del análisis por parte de los peritos expertos que llevan a estudiar un hecho de tránsito se encuentra plenamente establecido en el artículo 406 como sustento probatorio para llevarlo en su momento al juicio oral, donde se dirimirá y se determinará sobre la responsabilidad o no de una persona, o en una audiencia de tránsito también, pero en este caso específico estamos hablando de un proceso penal porque nos estamos refiriendo al artículo 406 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 407 del Código Procesal Penal? Dice, si la naturaleza de alguna de las diligencias a realizarse durante la etapa de investigación requiere la asistencia de expertos, el Ministerio Público llevará los peritos correspondientes, pero dice también, las partes intervinientes también podrán asistir con sus peritos si lo consideran pertinente, siempre que hayan sido anunciados previamente ante el fiscal. Entonces, aquí está la legitimidad de la participación pericial que conlleva con estos peritos expertos que he mencionado y sus herramientas tecnológicas que pueden utilizar, la legitimidad para participar, para actuar en un proceso penal. Y la parte en el 408 habla de que la parte que aduzca la prueba pericial manifestará la materia o los aspectos sobre los que ha de versar el dictamen de los peritos y expresará quién o quiénes desempeñan para este cargo. Entonces, sobre la base de este tipo de prueba pericial o peritaje, cualquiera de las partes, tanto el Ministerio Público o también los intervinientes, pueden aducir una prueba que surgirá de la iniciativa de cada parte, probar con herramientas tecnológicas como las ya mencionadas o otras que vayan surgiendo y otras que también existen que en este momento no estoy mencionando, traerlas al proceso para la determinación sobre la realidad ocurrida en base a la estrategia de actuación que tenga cada una de las partes, llámese querellante, llámese Ministerio Público, llámese defensa. El artículo 413 cita entonces lo que corresponde al informe pericial, y el informe pericial es lo que los peritos van a llevar al juicio oral para la determinación de la responsabilidad o la exclusión de responsabilidad de X o Y persona. Dice así, los peritos presentarán sus conclusiones oralmente en el juicio, y dice también, para ello podrán consultar sus informes o valerse de todos los elementos auxiliares para explicar las operaciones periciales realizadas. Ese elemento indicado o esa indicación de todos los elementos auxiliares abre el compás, abre la oportunidad a que el perito, con su iniciativa, con la estrategia de cada una de las partes en que conlleve la posición que realiza, precisamente, obviamente, respetando y cumpliendo con el principio que cita el artículo 406, que dice que deben ser expertos imparciales, objetivos, independientes. Todo eso lleva a la fuerza, a la fortaleza del elemento probatorio y su incidencia en la decisión del juez. En ese sentido, el artículo 414 del Código Procesal Penal dice que después de juramentar e interrogar al perito sobre su identidad personal y las circunstancias generales, quien preside le indicará que exponga brevemente el contenido de sus conclusiones de su pericia, y luego de ello entonces será sometido al interrogatorio y al contrainterrogatorio de las partes. Para todos los conocedores de la materia del proceso penal y del sistema penal acusatorio hoy vigente, resulta de mucha relevancia e importancia el sentido como los peritos, cuando van a presentar su informe, a sustentarlo, a exponer sus conclusiones, cómo planteen y sobre qué elementos se apoyen para determinar. Y sirve y es de mucho efecto esa concatenación con lo lógico y lo que
para su planteamiento ocurrió. Entonces, cuando entra en el interrogatorio, tanto el abogado que empieza haciendo las preguntas concernientes al perito que ha designado, se enfoca en validar lo que el perito ha concluido. Con ello, ¿qué quiero decir? Que el perito debe estar enfocado en que su conclusión no solamente corresponde a una conclusión por sí, sino que debe llevar con ello el soporte y sustento basado en las indicaciones vertidas en el acta de la diligencia de recreación de los hechos, como también basado en en este caso sería informes médicos legales, también en las conclusiones relacionadas con la inspección a un vehículo, al área, y todo ello lleva consigo una pericia sustentada y que va el perito a fundamentar sus conclusiones. Luego entra el contrainterrogatorio, que lo que conlleva con ello y enfocado a desvirtuar las conclusiones. Entonces el perito, en ese sentido, debe ser muy cauteloso al momento en que presenta sus conclusiones, porque luego puede ser completamente desvirtuado si no lleva consigo un elemento sustentatorio que precisamente puede ser el elemento tecnológico, y debe ser un vasto conocedor en ese elemento tecnológico cuando hace mención de él en sus conclusiones. Para seguir con la exposición, debo señalar, como lo indiqué al inicio de nuestra intervención, que los procesos por hechos de tránsito no son solamente circunscritos al proceso administrativo o al proceso penal. Hemos sido partícipes de procesos donde se dirime la responsabilidad por un hecho de tránsito sobre la base de un proceso civil, y eso se sustenta en el artículo 1706 del Código Civil. El 1706, en su parte final, cita que para el reconocimiento de la pretensión civil en ningún caso es indispensable la intervención de la jurisdicción penal. Y es que existe, en este caso, abogados que tenemos y hemos sido partícipes en contraparte, donde presentan un proceso civil reclamando indemnización por daños y perjuicios, y tienen un proceso penal con una decisión, llámese de un sobreseimiento, llámese absolutoria o sencillamente pendiente de una decisión. Entonces, como la norma del artículo 1706 del Código Civil no exime o no excluye que el litigante pueda presentar una demanda o una pretensión civil sin tomar en cuenta, es decir, no necesita estar apoyado en una decisión penal, se van directamente al procedimiento civil. Y este procedimiento civil también utiliza el medio tecnológico a través de la prueba pericial y hasta de la inspección judicial o del testimonio. Hemos sido partícipes en procesos donde el perito que ha participado en una diligencia de recreación de los hechos es compareciente o es llamado a un proceso civil para en él explicar las razones de sus conclusiones. Pero como digo, no necesariamente tiene que ser, necesariamente tiene que estar íntimamente dependiente, es decir, no necesariamente tiene que ser dependiente de la esfera penal. Y es en el libro segundo del Código Judicial el cual contempla este tipo de procesos y este tipo de procedimientos, contemplados, como digo, a través de la prueba pericial también o a través de la inspección judicial. No debe quedar pendiente y por alto el momento en que se presentan estos elementos o herramientas tecnológicas en un proceso penal, y es precisamente en la etapa
de intermedia o en la etapa de acusación, como es conocido, es la etapa donde se tiene por ley y de acuerdo con el procedimiento presentar las pruebas de las partes, iniciando por el Ministerio Público y luego el querellante y la defensa, llámese los intervinientes en un proceso. Esto lo quiero señalar porque se me estaba pasando mencionarlo, la oportunidad para presentar estas pruebas. Ahora bien, he señalado la materia administrativa, he mencionado la materia penal y la materia civil en procesos civiles judiciales ante la jurisdicción ordinaria, pero nada quita que se pueda someter una pretensión civil a un arbitraje. Obviamente, para que se vea a través de un arbitraje y se utilicen las herramientas tecnológicas para determinar la responsabilidad u obligación, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Es decir, la ley no excluye que un proceso como este no solamente sea visto a través de la etapa ordinaria, como lo he manifestado en el artículo 1706, sino que también podría llevarse hasta un elemento de arbitraje, como digo y reitero, si las partes están de acuerdo, y como es conocido, esto se trata de un proceso costoso y que no necesariamente, y realmente a la fecha, no he conocido ningún proceso que trate a través de un peritaje la determinación de responsabilidad por un hecho de tránsito basado en una reclamación o pretensión civil, pero no se puede descartar, puede también ser utilizado este tipo de procedimiento. La materia de tránsito como tal, aun cuando pareciera una materia que para las personas que no conocen podría decir, no, eso está en el reglamento y todo el mundo lo conoce, pero los aquí presentes sabemos de que es una materia muy técnica, científica, y requiere de mucho análisis, estudio y actualización sobre las situaciones de los hechos ocurridos, las causas, y por eso las herramientas tecnológicas cobran suprema relevancia el día de hoy, porque es precisamente con ellas que podemos entonces suplir a la administración de justicia de los elementos científicos necesarios para que se sustente o se pueda tratar y analizar ampliamente un hecho de tránsito. La importancia y relevancia del experto o del perito cuando lleva su informe ante un juicio es, como lo he manifestado, muy importante, porque con ello la capacidad, la idoneidad para establecer y para fundamentar sus conclusiones a través de, como sea el caso, de certificaciones o de los diplomas correspondientes y de los estudios realizados, conllevará, en este caso nuestro, como abogados litigantes, a una mayor comodidad en el ejercicio de nuestra posición y de nuestra profesión, porque precisamente un informe sustentado y basado con las herramientas tecnológicas que se utilizan, que se permiten, que la ley permite, y en eso yo estoy seguro que me he quedado cortísimo en cuanto a la mención de las herramientas tecnológicas, porque sé que la ciencia cada día va avanzando y va superando y va realizando nuevas invenciones. Será y es de mucha ayuda para, no necesariamente o no solamente para uno como abogado en el caso de que uno ejerza, sino también para la autoridad, sino también para el Ministerio Público, sino también para los jueces de juicio que en su momento van a analizar un hecho, van a estudiarlo y es determinante la capacidad y el conocimiento en esa herramienta tecnológica. Es decir, el perito no solamente tiene que basarse en que cuenta con una herramienta tecnológica y es la herramienta tecnológica la que va a determinar X o Y posición, sino que tiene que él, como experto, tener el completo conocimiento y capacidad para poder utilizar esa herramienta tecnológica en el apoyo y sustento de sus conclusiones. Nuevamente agradecido por la oportunidad en estos minutos
en que me han permitido poder exponerles a ustedes de una manera sucinta sobre aspectos relacionados sobre la importancia de las herramientas tecnológicas en los procesos de tránsito y sobre precisamente la incidencia que puede tener una herramienta tecnológica en la decisión de una responsabilidad sobre un hecho de tránsito. Y como lo he manifestado, no solamente podemos apoyarnos en esa herramienta tecnológica como tal, sino que la misma debe llevar consigo el apoyo, la experticia, el conocimiento de ese perito, experto, testigo que conoce sobre la herramienta utilizada y que va a exponer e ilustrar ante el juicio todo lo relacionado con esa herramienta y todo lo relacionado con el funcionamiento y la exposición que se plantea en la misma. Siendo así, con ello culmino mi exposición y les agradezco nuevamente nuestra participación.